Desde que se realizó el sorteo de la Copa del Mundo, uno de los partidos que más llamaba la atención era España contra Uruguay en Guadalajara. España, la antigua Furia Roja, convertida en escuela de pase, posesión y elaboración. Uruguay, la patria mínima de la garra, el país que hizo del fútbol una forma de grandeza nacional. Era un partido cargado de expectativa y quizás en buena parte quedaron frustradas. La gente pitó en el medio tiempo, en algunos tramos del encuentro, un poco al final. Se puede discutir si esos pitidos fueron justos o excesivos, pero tampoco sorprende del todo lo que vimos. No tratándose de España y Uruguay, no tratándose de una tercera jornada, no tratándose de un partido donde ambos llegaban con tanto que perder. El Mundial en esta fase ya no se juega solamente con la pelota, se juega con la calculadora, con el miedo, con la tabla, con la angustia y con la responsabilidad de no equivocarse. España ganó 1-0, ganó sin brillar, ganó sin enamorar, ganó haciendo un partido atingente, suficiente, práctico, sacó el resultado que necesitaba y eso en una Copa del Mundo siempre tiene mérito. Pero también es verdad que España nos ha quedado a deber en esta primera fase. Uruguay, en cambio, queda fuera del Mundial y se va de una manera triste, no solo por la derrota, no solo por el resultado, se va por la forma en que el partido terminó por concentrarse alrededor de un error, de una sustitución y de una corrección necesaria de nuestra propia mirada. Intentaré explicar este galimatías. El gol de España llegó cerca del final del primer tiempo. Alex Baena sacó un disparo a puerta, no parecía un tiro imposible, iba franco a portería, sí, pero no daba la impresión de ser una pelota inatajable. Fernando Muslera, el portero de Uruguay, se tendió hacia la derecha, alcanzó a meter los guantes, pero la pelota se le escurrió de una manera lamentable. Fue el 1-0 y fue también el momento que cambió el partido. Un error duro, un error visible, uno de esos que el fútbol no perdona porque ocurren en el peor lugar posible, en la portería, bajo la mirada de todos en una Copa del Mundo. El portero es el personaje más trágico del fútbol. Un delantero falla y el partido continúa. Dani Olmo, por ejemplo, quedó prácticamente solo frente al arco y voló una oportunidad clarísima. Ferran Torres, ya cerca del final, falló también un gol que parecía hecho, pero esas fallas se cuentan de otra manera, se lamentan, se olvidan, se diluyen, el error y a veces horror del portero, no. El error del portero suele convertirse en gol. Hay una injusticia estructural en este puesto. Todos se equivocan, pero no todos pagan igual. El delantero puede fallar 3 goles y seguir buscando el cuarto. El mediocampista puede perder una pelota y tiene un compañero que lo cubra. El defensa puede quedar mal parado y todavía el portero puede salvarlo, pero cuando falla el arquero, muchas veces lo único que queda detrás es la red. Por eso el portero juega siempre cerca del abismo. Vive en una frontera donde el error no es una falla más, sino una caída pública. Recordemos a Moacir Barbosa en 1950, en la final entre Brasil y precisamente Uruguay, Arconada en 1984 y tantos otros nombres asociados para siempre a un balón que se escapó, a un bote imprevisto, a una mano que no fue suficiente, a una soledad que el fútbol recuerda con crueldad. Pero la nota del partido no fue solo el error de Muslera. La nota fue lo que ocurrió después. Al iniciar el segundo tiempo, Fernando Muslera ya no volvió al campo. En su lugar entró Sergio Rochet. La primera imagen fue durísima. El portero había cometido un error grave. España se había puesto 1-0 al descanso y Muslera quedaba fuera del partido. En ese momento la lectura parecía casi inevitable. Marcelo Bielsa lo había castigado. Un cambio de portero que no responde a una lesión tiene siempre un peso simbólico enorme. No es una sustitución cualquiera, es algo rarísimo. Si se da, es una señal, es una exhibición, es algo que rompe con los códigos. Hacer algo así parece una grosería, un acto inmoral. Exhibir a un jugador por su error enfrente del estadio en una Copa del Mundo
Y esa fue la primera impresión que tuvimos. Y desde ahí pensamos muchos de nosotros en una condena moral. Pero después apareció un dato decisivo. Según explicó Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay, al terminar el partido, el cambio no fue una decisión impuesta por él, sino una decisión del propio Muslera. Fue el portero quien pidió salir. Este dato no destruye nuestra reflexión, la cambia de lugar y quizás la hace todavía más profundo. Ya no estamos solamente ante un entrenador que castiga injustamente a un jugador o excesivamente. Estamos ante algo quizás más triste, más propio de la portería y más trágico, ante un portero que después de su error no se sintió capaz de volver al campo. El drama no desaparece, se vuelve más hondo. Porque entonces la pregunta ya no es solo qué hace un entrenador con el error de su jugador, si lo apoya o no. La pregunta es también qué hace un ser humano consigo mismo cuando siento que ha fallado ante todos. ¿Qué ocurre por dentro cuando el error no solo entra en la portería, sino también entra en la conciencia? ¿Qué peso debe de cargar un portero para salir de un partido mundialista al descanso después de una jugada que sabe que lo va a perseguir toda la vida? La primera lectura era moral. ¿Debió Bielsa exponerlo? La segunda lectura es propia de la portería y quizás todavía más simbólica y pertinente a nuestra mitología del fútbol. La segunda lectura es trágica. ¿Qué tan solo se sintió Muslera para no poder seguir? Por eso conviene corregir la primera reacción. No borrarla, sino corregirla, porque también nosotros desde fuera vimos una imagen incompleta y la convertimos demasiado rápido en un juicio. Pensamos que era un castigo, luego supimos que quizá era derrumbe. Y eso también nos enseña algo. La bitácora mundialista no está hecha solo para registrar certezas, también está hecha para corregir percepciones, para mostrar cómo un partido se entiende primero con la emoción, luego con los datos y finalmente con una lectura más justa. Muslera se equivocó en el gol, pero nosotros nos equivocamos en la primera interpretación. Y quizás aquí aparece una reflexión todavía más amplia. No solo hay que tener cuidado con el que falla en la cancha, también hay que tener cuidado con la forma en que nosotros desde fuera convertimos una imagen incompleta en un juicio definitivo. El error del portero fue visible, el nuestro fue un error interpretativo. Pero todos ellos pertenecen al mismo territorio humano, ese lugar frágil donde todos alguna vez fallamos antes de entender del todo lo que estaba ocurriendo. Esto no absuelve del todo a nadie ni condena del todo a nadie. Bielsa aceptó el cambio, Muslera pidió salir, el equipo no logró rescatarlo y Uruguay no encontró la respuesta futbolística y el partido terminó envuelto en una frustración que fue creciendo hasta volverse en un partido con entradas duras, rabia acumulada y una despedida impropia de una tradición tan grande. Uruguay llegó al Mundial con memoria, pero se fue sin forma. España, por su parte, avanza, gana el grupo, lo hace sin convencer del todo, pero con la sobriedad de quien sabe que un mundial no siempre se puede jugar bien. A veces hay que pasar y España pasó. Pasó primera, pasó con oficio, pasó con más resultado que brillo. España hizo lo necesario. Eso no es poco, pero tampoco es todo. La selección española sigue dejándonos una sensación ambigua. La otra gran noticia es la selección de Cabo Verde. Los tiburones azules empataron 0-0 con Arabia Saudita y ese punto les bastó para avanzar. No ganaron ningún partido en la fase de grupo, pero tampoco perdieron ninguno. Detuvieron a España, compitieron con Uruguay y cerraron el grupo con la resistencia suficiente para entrar en la siguiente ronda. Cabo Verde no solo participó, Cabo Verde avanzó. Y eso cambia el sentido de su historia. Ya no es únicamente una curiosidad hermosa, ya no es solo el archipiélago que detuvo y le sacó un empate a España, ya no es solo la revelación simpática, es una selección clasificada, una selección que encontró en el Mundial ampliado no un regalo, sino una oportunidad y supo convertirla en presencia.
El grupo H cierra así con una ironía poderosa. España, la escuela, pasa primera. Cabo Verde, la revelación, pasa segunda. Uruguay, la memoria, queda fuera. Arabia Saudita, el proyecto, también se despide. Primero quedó la escuela, después la revelación, luego la herida y al fondo el límite. Pero esta entrada pertenece sobre todo a Muslera y a la pregunta que su error nos deja. ¿Cómo tratamos al que se equivoca? Y después de la corrección, la pregunta se amplía. ¿Cómo juzgamos lo que todavía no entendemos del todo? En el fútbol, como en la vida, todos fallamos. Fallan los delanteros, los defensas, los porteros, los entrenadores, los hermeneutas. Fallamos en el trabajo, en la familia, en la amistad, en el amor, en el juicio, en la palabra. La pregunta no es si habrá un error, la pregunta es qué hacemos cuando aparece el error. Podemos usarlo para castigar, para humillar, para señalar o incluso también para motivar. Pero también podemos usarlo para entender, para corregir, para reconocer que a veces juzgamos demasiado pronto, para mirar de nuevo. Porque el error de Muslera fue evidente, pero su salida del partido no significaba necesariamente lo que muchos creímos al principio. No fue simplemente el portero se equivocó, el entrenador decidió, fue algo más triste, más complejo y más propio de la portería. El portero se equivocó, el portero no pudo seguir y nosotros, antes de saberlo, también lo habíamos juzgado. Quizá por eso esta entrada debe cerrar no con una sentencia, sino con una corrección. No era solamente un castigo, era derrumbe, y el derrumbe, cuando se mira bien, no pide una condena inmediata. El derrumbe pide silencio, cuidado y, como siempre, lo más importante y lo más difícil, una segunda lectura.